Tenemos al licenciado nutricionista Abel Falcón, quien tocará el tema de desgaste proteico y ángulo de fase por bioimpedancia. Antes de presentarlo, o antes de comenzar con su exposición, voy a mencionarles brevemente parte de su reseña o trayectoria profesional. El licenciado Abel Falcón Celestino es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Está cursando actualmente una especialización en nutrición clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es nutricionista del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Es encargado también de la unidad de bioimpedancia eléctrica en el Hospital Almenara. Bienvenido, licenciado Abel Falcón. Ya puede comenzar con su exposición. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para poder desarrollar este tema muy importante en el paciente con enfermedad renal crónica. Hemos visto en las exposiciones anteriores la terapia nutricional y la parte de la sarcopenia. Ahora vamos a ver cómo esto se relaciona el desgaste proteico con el ángulo de fase medido por bioimpedancia. Básicamente puede ser la disminución de las reservas proteicas energéticas y esto es lo que nos va a dar la bioimpedancia, ¿no? Nos va a hacer ver un panorama de cómo está la composición del paciente y entre esto también pues nos va a indicar cómo está el músculo, la masa magra, la grasa corporal y el agua, ¿no? Que es muy importante ver cómo está el agua intracelular y extracelular en los pacientes con enfermedad renal crónica. Bien, vamos a dar un pequeño preámbulo de la bioimpedancia, que va a ser una técnica usada para medir la composición corporal. Y esto se va a basar en el paso de una corriente eléctrica y la posición que va a generar el organismo hacia esta corriente, ¿no? Dentro de los niveles de análisis de composición corporal, vamos a ubicar a la bioimpedancia en el nivel 3, porque nos va a dar la cantidad de masa celular, líquidos extracelulares y sólidos extracelulares que tenemos en el organismo. Y esto también se va a ubicar dentro de los métodos doblemente indirectos, ¿sí? Tenemos métodos para analizar la composición corporal. En los directos vendrían a hacer el análisis químico del cuerpo. Mayormente se realiza por disección de cadáver, las activaciones de neutrones in vivo, y los indirectos estarían la densitometría, el contagio de carbono 14, dilución isotópica, y los doblemente indirectos, la antropometría y la bioimpedancia. Ahora, dentro de la antropometría vamos a tener pequeños sesgos al momento de evaluar al paciente con enfermedad renal crónica, puesto que la mayoría de estos van a presentar edema, ¿sí? Entonces vamos a tener un pequeño sesgo en el momento de realizar la medición de circunferencias y pliegues, ¿sí? Mientras que la bioimpedancia nos va a poder dar un análisis un poco más preciso de cómo está la composición corporal interna del paciente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de bioimpedancia, vamos a hablar básicamente pues, de la oposición que va a generar el organismo hacia una corriente alterna, y esta va a estar medida por dos vectores que van a ser la resistencia y la reactancia, ¿sí? La resistencia va a ser la oposición que tiene el tejido al paso de la corriente eléctrica, y la reactancia va a reflejar la capacidad de conducción o el efecto aislante de las membranas celulares. Ahora, dentro de bioimpedancia vamos a tener un principio fundamental, que esta corriente que va a emitir el equipo, vamos a tener que, se va a medir en kilohertz, ¿sí? Y vamos a tener frecuencias de alta y baja intensidad. Ahora, ¿qué diferencia tienen estas? Vemos aquí, por ejemplo, que en este cuadro que nos indica cómo está la membrana celular de las células, la alta frecuencia va a poder atravesar la célula, la membrana celular, y nos va a poder dar detalle de cómo se encuentra el agua intracelular. Mientras que las frecuencias de baja frecuencia, las corrientes de baja frecuencia nos van a dar y nos van a estimar cómo está el agua extracelular, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a saber con esto y los datos que nos va a estimar el equipo es la cantidad de masa magra y la cantidad de masa libre de grasa, dentro de las cuales van a estar el músculo, el hueso, los minerales y otros. Entonces, hemos visto equipos de bioimpedancia de diferentes, bueno, mayormente se dividen por monofrecuencias y multifrecuencias, pero lo hemos visto en diferentes presentaciones, ¿sí?
En algunos son para solo agarrar con las manos, en algunos tienen adhesivos, otros tienen... ¿Qué equipos debemos usar para poder tener nosotros una estimación, un análisis más preciso de la composición corporal? Básicamente van a ser los equipos que sean multifrecuencia, puesto que las frecuencias mayores de 50 nos van a permitir atravesar la membrana celular y nos van a permitir que el equipo pues desarrolle con más algoritmos fórmulas para determinar la composición corporal, ¿sí? Ahora, si contamos nosotros con un equipo monofrecuencia, no nos va a servir como para poder establecer un pronóstico nutricional, ni para calcular el agua intra y extracelular. Entonces, lo que nos conviene en pacientes renales es contar con un equipo de multifrecuencia, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a detectar cambios en la distribución del agua, la membrana celular y también distinguir el agua intra y extracelular. ¿No? Acá está la fundamentación de por qué utilizar equipos monofrecuencia y multifrecuencia. Y bueno, básicamente pues las frecuencias entre 20 a 100 kHz, como les mencioné, nos van a poder permitir mayores estudios más profundos del intercambio del agua intra y extracelular y del análisis de la composición corporal. Ahora, cuando hablamos de bioimpedancia, vamos a hablar de ángulo de fase, que es el resultado que nos va a dar la resistencia y la reactancia, ¿sí? Ahora, el ángulo de fase, pues como proviene de estos dos valores, nos va a decir, nos va a indicar cómo está el pronóstico nutricional, puesto que va a medir cómo se encuentra la membrana celular, ¿sí? Va a haber una fuerza que va a ejercer la membrana celular hacia el paso de la corriente, que se llama capacitancia, y si esta membrana celular, que muchas veces se va a ver en procesos de desnutrición o en procesos catabólicos, se va a venida menos, la calidad de la membrana pues va a estar mala, ¿no? Más disminuida también, entonces va a pasar casi directo, no va a haber ninguna resistencia, y esto va a generar un ángulo de fase pues muchísimo menor, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos valores de referencia para ver el ángulo de fase. El que usamos en el hospital es de esta población americana y alemana, que es la que tiene una mayor población. También tenemos otros valores de referencia como la suiza, la italiana, la brasileña y la española. Pero en este caso nosotros usamos en el hospital la tabla de valores de referencia de la población americana, ¿sí? Entonces, hasta aquí la bioimpedancia nos va a dar idea de cómo está la membrana celular, nos va a indicar cómo nosotros podemos determinar un pronóstico nutricional y clínico del paciente, y vamos a ver lo que este ángulo de fase está muy estudiado. Hay diversos estudios que se relacionan con desnutrición, incluso con mortalidad, como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Que puntos de corte ¿no? Así como de sarcopenia. Vamos a ver que la bioimpedancia en el ángulo de fase también va a tener una mejor predicción de mortalidad en comparación con otros scores como el Apache 2. Estudios recientes también indican que ángulos de fase menores de 3.85 mujeres y en hombres de menores de 5.25 van a estar relacionados y van a ser predictores significativos de mortalidad en pacientes con COVID en 60 días. A nivel de la UCI, en la sobrecarga de líquidos, la bioimpedancia nos puede dar razón si es que encontramos que el agua corporal va a haber una insuficiencia, hay mayor riesgo de tener una insuficiencia respiratoria, necesidad de ventilación mecánica y más sepsis. Ahora vamos a ver netamente el ángulo de fase y la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? En este estudio, en esta revisión, vamos a encontrar que a pacientes con hemodiálisis y diálisis peritoneal han encontrado puntos de corte de ángulos de fase de 4.5 y 4.2 que han estado relacionados con una sobrevida de menor de 2 años. En otro estudio con una mayor población, estuvo relacionado a punto de corte de ángulo de fase con mayor mortalidad cuando se encontraba en
en 3, y en diálisis peritoneal en 6. Cuando el ángulo de fase estaba en 6, hay estudios que indican menor de un año de sobrevida, menor de 2.5 años, y otro estudio también indica menor de 5 años, ¿no? Entonces, básicamente, el ángulo de fase nos va a también servir como un predictor de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Ahora, aquí les voy a presentar un estudio muy bonito que hicieron, un estudio observacional retrospectivo con una base de datos que fue tomada desde el 2014 hasta el 2019, con 227 pacientes entre 38 a 73 años, con enfermedad renal en estadio 5, preinicio al tratamiento de reemplazo renal. La bioimpedancia que usaron en este estudio fue 50 frecuencias de rango de 5 a 1000 kHz, y hacen un comparativo, que es lo que más me ha gustado de este estudio, que comparan los pacientes con enfermedad renal crónica, sin diabetes y con diabetes mellitus tipo 2. A este estudio también se adicionó una prueba de ecocardiograma para ver si los pacientes tenían anomalías cardíacas, y los que tuvieron mayor prevalencia de esas anomalías fueron los pacientes diabéticos. Ahora, el estudio dividió según la media del ángulo de fase en 4.7 en pacientes no diabéticos y diabéticos, ¿sí? Con enfermedad renal crónica. ¿Y qué hemos encontrado en este estudio? Es que ambos grupos de pacientes con enfermedad renal tienen valores similares de colesterol, triglicéridos, hemoglobina, calcio, fósforo y hormona paratiroidea, pero los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes van a presentar niveles más bajos de ángulo de fase, agua intracelular, albúmina, que la albúmina es un criterio para poder diagnosticar el desgaste proteico energético, y niveles más altos se encontraron de índice de masa corporal, sobrehidratación y agua extracelular, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho más tino en poder evaluar y hacer un buen monitoreo nutricional y una buena terapia nutricional en un paciente que tenga enfermedad renal crónica y tenga diabetes. Ahora, también el estudio muestra el punto de corte del ángulo de fase en 4.17, ¿sí? Donde se vio que los pacientes que tenían menos de este valor de ángulo de fase tenían valores más bajos de hemoglobina, proteínas totales, agua intracelular, por ende también la masa magra se veía disminuida, la cantidad de masa celular, puesto que tenían menos peso en relación a su edad, a su talla, y los triglicéridos y la tasa de filtración glomerular también era menor, ¿sí? Ahora, los valores más altos que se encontraron en estos pacientes con ángulo de fase menor a 4.17 fueron mayor agua extracelular y mayor sobrehidratación. Entonces, ese comparativo es muy bueno para poder nosotros saber que al paciente diabético pues hay que prestarle muchísima más atención, y por ende pues también se puede relacionar a que estos puedan tener un mayor riesgo de un desgaste proteico energético muchísimo mayor que un paciente con enfermedad renal crónica pero sin diabetes, ¿no? Ahora, hay estudios que han salido hace poco que sugieren la presencia de riesgo de desgaste proteico energético cuando el ángulo de fase está en menor a 4.64, ¿sí? Entonces, con este estudio y con el anterior, estamos viendo aproximadamente que el ángulo de fase que relaciona a mortalidad, a desgaste proteico energético y mayores complicaciones van a ser de valores cercanos a 4.5 a menos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a presentar algunos casos clínicos para que ustedes puedan ver cómo bioimpedancia nos ayuda a poder determinar un mejor análisis de la composición corporal, nos ayuda a predecir la mortalidad con el ángulo de fase y hacer una mejor terapia nutricional a nuestros pacientes con enfermedad renal.
Ahora, para ello vamos a tener en cuenta que la mejor posición para evaluar al paciente va a ser acostado, puesto que va a haber una mejor distribución de líquidos. En el paciente que se dializa, también hay que tener esta consideración, pero hay que hacerle el procedimiento de bioimpedancia igual 15 a 20 minutos post diálisis, ¿sí? Ahora, consideraciones para tener una mayor precisión, puesto que bioimpedancia, como les mencioné al comienzo, es un método doblemente indirecto, nos va a estimar mediante fórmulas de acuerdo a lo que el equipo nos dé valores. Para nosotros tener mejores resultados hay que tener estas consideraciones, ¿no? Peso y talla exactos, un ayuno de 4 horas post ingesta, porque se ha visto que pacientes que consumen alimentos, los valores de grasa salen un poco mayores a lo normal. Misionar y defecar antes de la evaluación. En caso de hospitalización, que no mencionan las guías, es que el pañal tiene que estar, pues, si un paciente tiene pañal, tiene que estar seco y limpio. Yo he notado que hacía bioimpedancia a pacientes que, por ejemplo, tenían su pañal mojado y los valores de agua me salían más. Entonces, eso no se encuentra en los manuales, ¿no? Con los que viene el equipo. Entonces, poco a poco se ha ido, con la experiencia, puliendo esos datos para tener una mayor precisión de los resultados. Ahora, algo muy importante también es que el paciente tiene que estar sin hidratación al momento de la evaluación. Muchas veces los pacientes con enfermedad renal tienen síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, y usualmente les colocan pues dimedinato o normal para el dolor también, una venosa. Y hay que esperar a que termine eso, o antes de esa terapia hídrica, poder nosotros captar al paciente para hacerle la bioimpedancia, ¿no? Así también pacientes con sonda nasogástrica, recibiendo previa, el paciente de preferencia tiene que estar con una ropa ligera y seca para poderlo pesar. Y de lo contrario, si es que no se puede pesar, por lo mínimo trataríamos de hacer las mediciones antropométricas para que estimar un peso cercano, ¿no? En ese caso no nos servirían mucho los valores de músculo y grasa, pero sí nos va a servir bastante los valores del lado corporal para determinar el exceso. Las camillas y las sábanas secas, sí, que no se hayan bañado, que no tengan el cabello mojado. Yo he podido ver que cuando el paciente a veces uno llega en la mañana para hacer el procedimiento de bioimpedancia, el paciente se ha bañado a las 6 de la mañana, a las 6:30 temprano, y su cabello está mojado, entonces por ahí también los valores no me salen adecuados, ¿sí? Las damas no deben estar en su periodo de menstruación, no deben tener talcos y cremas ni ungüentos. Mayormente en época de invierno he visto que los pacientes se echan mentol en las piernas, ungüentos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y las limitaciones que tenemos en bioimpedancia es que no se puede realizar a gestantes y a portadores de marcapaso. Y por el equipo que nosotros tenemos, que nos mide segmentalmente la composición corporal, muchas veces he encontrado pacientes que tienen amputación de extremidades y no tenemos una superficie donde poder conectar el electrodo y que nos determine pues en ambas piernas, si es que se coloca, de repente un paciente no tiene una extremidad, solo una extremidad amputada y la otra no, entonces las superficies de contacto donde se pone el electrodo, la cinta adhesiva, tiene que ir al mismo nivel para que nos arroje un valor pues simétrico, ¿no? Ahora, el uso de la bioimpedancia dentro del ámbito clínico nutricional básicamente va a ser como evaluación del estado nutricional y como monitoreo, y reevaluación nutricional, ¿sí? Porque nos va a permitir evaluar la composición corporal, estimar el peso normohidratado, para con ese peso nosotros ir trabajando también en nuestra terapia, en nuestros requerimientos. Nos va a permitir hacer ayuda como apoyo al diagnóstico y establecer objetivos de su composición corporal y como monitoreo, algo que sí es muy, muy útil, es determinar la efectividad de la intervención.
¿sí? Nosotros usamos las fórmulas de los requerimientos, también son estimaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver si es que nuestra intervención está siendo adecuada? Es monitoreando su composición corporal con bioimpedancia. Ahora, la utilidad de la bioimpedancia en los pacientes con diálisis es porque estos van a presentar mayormente valores elevados del agua extracelular en el intersticial, y lo que hace la bioimpedancia es podernos brindar la cantidad de agua extracelular e intracelular para poder nosotros calcular mediante una fórmula cuánto de... Aquí vemos los compartimientos de la composición corporal que nos brinda la bioimpedancia, y usualmente en un paciente pues sano, saludable, los valores del agua extracelular se van a encontrar entre 38% y los valores de intracelular en 62%. Ahora, esto no sucede en pacientes con enfermedad renal crónica que se dializan, puesto que van a tener el agua extracelular por encima de lo normal, ¿no? Ahora, la relación del agua extracelular con el agua corporal total en un paciente pues sano va a ser de 0.380. Y cuando un paciente presenta edema, esta relación va a ser mayor a 0.402. Entonces, si nosotros evaluamos un paciente con bioimpedancia y nos sale esta relación mayor a 402, vamos a tener que hacer un descuento del agua extracelular. Y aquí vamos a ver un ejemplo de un paciente que se dializa. Vamos a ver que hemos obtenido los datos del agua intracelular en 15 litros, el agua extracelular en 10,1 litros, y esto vamos a llevarlo a la relación anterior, ¿sí? Que es de 38 a 62%. Entonces vamos a agarrar el valor del agua intracelular con el valor del agua extracelular que debería tener según esta relación. En este caso nos sale 9.19, y esto lo vamos a restar al valor del agua extracelular que nos ha salido en la evaluación. Entonces, por medio de esta resta, vamos a saber qué cantidad de agua adicional tiene el paciente en el compartimiento extracelular, ¿sí? En este caso nos ha salido, ¿no? 0,9 litros de sobrehidratación, y eso le vamos a restar al peso actual que tenemos, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder tener un peso normohidratado. Ahora vamos a ver en la aplicación, ¿no? En los casos clínicos, me gustaría que también ustedes lo puedan ver. Voy a estar revisando sus mensajes. Me gustaría que conforme vayamos viendo los casos clínicos, ustedes vayan también determinando qué está más, qué está venido menos, cómo está en el ángulo de fase y la relación de los estudios que hemos visto, que indican mayor riesgo de mortalidad y de desgaste proteico, ¿sí? Vamos a tener aquí en este primer caso una mujer de 70 años. A la última evaluación tuvo 57.5 kilos, 1,45 m, un IMC de 27. Se dializa hace 5 años y también tiene falla cardíaca, ¿sí? Y este es un casito en el que muchos pacientes con enfermedad renal crónica que dializan han venido después de que ya se ha normalizado prácticamente la emergencia sanitaria. Vamos a ver, por ejemplo, aquí que esta paciente, su primera bioimpedancia se le hizo el 13 de febrero del 2020, donde bueno, todavía no se había declarado el toque de queda, o la emergencia sanitaria pues no estaba en su auge. Y el ángulo de fase en 3.5, a los estudios que hemos visto, pues tenía un mayor riesgo de mortalidad. ¿Sí? El músculo esquelético lo hemos encontrado en 13.6, ahora les voy a brindar los valores de referencia. La grasa corporal en 42%, la grasa visceral, que también nos mide el equipo, en 98.9%. La relación del agua extra
celular con la total estaba en 0.396, estaba más, estaba por encima de lo normal, pero no era considerado todavía como punto de corte para edema, ¿sí? Y el agua extracelular la tenía en 9.2 y el agua intracelular en 14.1. Ahora, a la actualidad, porque la paciente no se atendió no pasó por bioimpedancia casi por un poco más de un año, ¿sí? Solo recibía teleorientación. Vamos a ver que este clásico que observamos en la composición corporal, los valores, es que muchos pacientes con enfermedad renal crónica han venido con la grasa corporal mayor, más incrementada. Se ha incrementado más durante la pandemia que al inicio de la evaluación, ¿sí? Ahora, no había una diferencia significativa aquí en los valores del agua extracelular con la total. Sigue sin presentar edema. Y mediante una de proteínas se ha logrado que el ángulo de fase también se eleve, ¿no? Ahora, lo que vemos más en esta paciente es grasa, ¿sí? Se ha subido de peso más que todo de grasa. Podemos contrastarlo con sus bioquímicos, sus triglicéridos están elevados, el colesterol está en riesgo de pasar los límites normales. Y vamos a ver también que esta paciente va a presentar en su análisis segmental de la masa magra en piernas, en miembros inferiores, valores por debajo de lo normal, ¿sí? Muchas veces encontramos a pacientes que la relación del agua extracelular con la corporal total en piernas es mayor a 0.390, que es el valor, pues, el límite superior del valor normal. Ahora, si nosotros encontramos un paciente que su resultado del extracelular en relación a la corporal total es mayor de este límite superior, y vemos que el análisis de su masa magra sea el compartimiento que hayamos, que el equipo nos haya dado dato, si es que el valor está por debajo de lo normal, que se encuentra acá a la derecha, y los valores del extra en relación a la corporal total son mayores a 0.398, no necesariamente podemos considerar ahí que el paciente tenga su masa magra por debajo de lo normal, ¿sí? Puesto que como la masa magra va a tener una mayor conductibilidad de corriente, no va a poner mucha resistencia al paso de la corriente, el agua que esté en exceso nos puede dar un valor falso del agua extracelular. Pero en este caso, el paciente, a pesar de que sus valores están ligeramente elevados del agua, de la relación del extracelular con la corporal total, están ligeramente elevados en 398, donde el valor superior es 390. A pesar de eso, el paciente tiene su valor de masa magra en miembros inferiores los tiene por debajo de lo normal. Entonces, solo ahí nosotros podemos decir que el paciente tiene miopenia, ¿sí? En miembros inferiores. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? No solo ver la terapia nutricional, sino también ver terapia física, trabajar con un equipo multidisciplinario. Sí, es muy, muy importante que estos dos vayan de la mano para mejorar la condición del paciente. Ahora, no podríamos diagnosticar con impedancia sarcopenia, puesto que para sarcopenia necesitamos alguna prueba funcional o valores de dinamometría, ¿no? Que el paciente se le ha evaluado también con un dinamómetro. Ahora, vamos a continuar con este caso. Básicamente aquí lo que les quiero mostrar es cómo se realizan las conclusiones, y esto va también a la historia clínica. ¿Sí? Las conclusiones de esta última evaluación es que el paciente va a presentar un estado de desequilibrio, ¿sí? Puesto que sus valores van a estar en 0.395. Ahora, el agua intracelular va a estar por debajo de los valores normales, y esto se va a relacionar a que tiene menor cantidad de masa celular, ¿sí?
El músculo esquelético también se va a encontrar por debajo de los valores normales, en especial en los miembros inferiores, por lo que ahí podemos ver que hay miopenia. Y la grasa corporal y la visceral van a estar por encima de los valores normales, y esto puede generar mayor riesgo de enfermedades metabólicas, ¿sí? Ahora, el ángulo de fase se encuentra por debajo de los valores normales, sin embargo, mediante la captación oportuna de estos pacientes para iniciar una terapia nutricional, se ha ido elevando este ángulo de fase, ¿no? Y con esto disminuyendo su riesgo de mortalidad. Ahora, podemos nosotros decir que hay una obesidad sarcopénica. La paciente tiene un IMC de 27.3 a 70 años, que vendría a ser un adulto mayor. Estaría considerado dentro de un rango de IMC normal, ¿no? No estaría considerado dentro de obesidad. Sí, está elevada, está por encima de lo normal, ¿no? Mayormente, pues, esta grasa debería estar en 28 o 30 aproximadamente, y está en 45% de todo su peso corporal. Sumado a esto, que su músculo esquelético está por debajo de lo normal, en especial en miembros inferiores. Ahora vamos a ver un segundo caso de utilidad y cómo hemos podido ver miopenia y riesgo nutricional en un paciente que ha sido sometido a trasplante renal. La primera evaluación por bioimpedancia de esta paciente pre-trasplante fue en el 2017. Sí, y hemos visto que se encontraba con un ángulo de fase de 3.4, ¿sí? Que indicaba mayor riesgo de mortalidad. Teníamos un peso de 51 kilos y un peso normohidratado con la fórmula que hemos visto anteriormente de 48 kilos, ¿sí? Tenía un exceso de 3 litros de agua en el extracelular, estaba muy edematizado. Ahora, hemos visto también que la paciente tenía al inicio un valor de músculo esquelético que después de su trasplante, que fue aproximadamente en 2018 en junio, se le hizo una segunda impedancia post-trasplante y su valor de músculo bajó tremendamente por el trasplante, ¿no? Por la cirugía. Pero sin embargo, el ángulo de fase se incrementó, puesto que el agua extracelular, como vemos, también se ha disminuido, ¿no? Entonces, esto va en correlación con los estudios que hemos visto de que a mayor cantidad de agua extracelular, el ángulo de fase va a ser menor. Sí, a esto sumado que si el músculo también baja, el ángulo va a ser menor, ¿no? Ahora, la unidad de trasplante pues tiene unos profesionales, unos nutricionistas muy capacitadas que están haciendo terapia nutricional permanentemente, y esto ha ayudado bastante que los valores del ángulo de fase y la composición corporal de esta paciente haya mejorado, ¿no? De un ángulo de fase inicial que tenía antes del trasplante de 3.4 con mayor mortalidad, hemos podido que se elevado hasta a un ángulo de fase de 5, ¿no? Y así va optimizando su recuperación. Ahora, el detalle sí que hay que percatarse en este historial de composición corporal de esta paciente es que a pesar de que su ángulo de fase se ha aumentado, el músculo no ha ido subiendo tanto, ¿no? Como cuando estuvo antes del trasplante. Y lo que sí me causó bastante observación es que la grasa, a pesar de eso, también ha ido disminuyendo en lugar de mejorar, ¿no? En lugar de elevarse. Ahora, con respecto al peso, hemos puesto que al inicio esta paciente presentaba mucha frecuencia de síntomas gastrointestinales que hacían que su ingesta pues no sea la óptima. El músculo no se ha ganado tanto, la masa celular también sí, al menos la masa celular sí se ha ido ganando. Sin embargo, aún persiste también el exceso de agua extracelular en la paciente, ¿sí? Aún presenta valores de 0.405, pero ya no están tan elevados como
antes de su trasplante. Entonces es muy importante que haya una terapia nutricional permanente en estos pacientes, ¿sí? Ahora, un tercer caso es un casito también que hemos visto en una paciente de 18 años, ¿sí? Bueno, aquí dice niña porque se le captó a los 16. Esta paciente dializa, sin embargo, tiene la dificultad del recurso económico para poder conseguir los nutrientes apropiados que ella necesita, ¿no? Ahora, en las evaluaciones que se hicieron previo al COVID-19, encontramos a la paciente con un peso de 36 kilos, un peso normhidratado de 35, un ángulo de fase de 6, músculo esquelético en 14, la grasa corporal en 22%, y lo que sí está alto y indica edema es la relación del extra con la corporal total, que nos indica valores de 0.409, donde si hay edema hay que ajustar el peso. Y la cantidad de masa celular está en 17.7%. Ahora, esta pequeña no se le evaluó hasta el momento de que estaba iniciando la segunda ola y hemos podido ver que ha habido mucho descuido. La paciente en su recordatorio presentaba mayor frecuencia de consumo de grasas. La grasa la grasa sí se ha elevado porque esta paciente en su recordatorio refería que consumía muchísimos productos de panadería, ¿sí? Y grasas, ¿sí? Bueno, no ha habido un buen control, entonces lo que podemos ver aquí es que en los puntos se ha ido disminuyendo, ¿no? Ahora, actualmente esta paciente, pues, tiene una miopenia muy marcada, que lo vamos a ver aquí en los valores segmentales, ¿sí? Vamos a ver que los valores de miembros superiores en tronco y en miembros inferiores está por debajo de lo normal, ¿sí? Se ha ido venido menos. La relación del agua extracelular con la corporal total indican, al menos en la pierna izquierda, que hay presencia de edema, sí, pero a pesar de eso, el valor de la masa magra en miembros superiores, inferiores y tórax nos sale por debajo de lo normal. Entonces esto ya vendría a ser una miopenia general, ¿sí? Y en este caso la paciente pues camina con mucha dificultad. Se ha ido venida menos por no haber cumplido con una buena terapia nutricional, ¿sí? Ahora, por último, dentro del agua extracelular, voy a presentar un caso que no es de un paciente con enfermedad renal crónica, pero sí que llama mucho la atención, puesto que esta foto la he tomado en servicio de cirugía. Veo muchos pacientes que a simple vista no tienen un indicativo de que presentan edema, ¿no? Pues, nosotros podemos ver el pie de ese paciente y vemos que está delgado, no vemos que esté hematizado o que esté hinchado. Sin embargo, el análisis de bioimpedancia lo que nos va a arrojar aquí es que el agua extracelular de este paciente está en miembros inferiores, va a estar por encima de lo normal. Ahora, ¿cómo nosotros vemos esto físicamente? Es mediante los signos de fovea que se realizó este paciente, y esto también le tomé foto para que lo vean. Aquí, como ven, el agua extracelular, la relación del extracelular con la total está elevada en tronco y miembros inferiores. Sin embargo, a simple vista no se puede ver, ¿no? Ahora, esto nos indica también miopenia, y físicamente, ¿cómo lo podemos ver? Con los signos de fovea, mediante la presión del tejido y ver su depresión, ¿no? Ahora tenemos aquí la pierna del paciente, le hacemos una presión de aproximadamente 1 minuto y podemos ver que, a pesar de que el paciente, pues, si a simple vista no se ve que tenga edema porque se ve un pie muy delgado, el signo de fovea se queda marcado, ¿no? En su pie. Entonces,
Bioimpedancia nos ayuda también a ver estos compartimientos cómo están. No a simple vista se puede ver que el agua extracelular está por encima de lo normal y que hay que hacer un reajuste del peso, ¿sí? Y también nos permite ver, como hemos visto en los casos, ¿sí? Es cómo se encuentra el análisis segmental de la masa magra, que nos va a indicar miopenia. Y si a esto viene sumado pues una prueba funcional o una dinamometría, podríamos diagnosticar sarcopenia. Entonces, por lo pronto, con este análisis nos va a ayudar a uno de los criterios del síndrome de desgaste proteico energético, en lo que es la masa muscular por debajo de lo normal, y como hemos visto en estudios anteriores, va a estar relacionada también a valores de ángulo de fase cercanos y menores a 4.5, la albúmina también se va a encontrar venida menos, ¿no? Que sería otro criterio para diagnosticar un síndrome de desgaste proteico. ¿Sí? Entonces, hasta aquí la bioimpedancia, pues como análisis de composición corporal nos sirve mucho para poder establecer nosotros una terapia nutricional más adecuada y en el segmento en el que nosotros encontremos pues deficiencia de masa muscular o que los valores estén venidos a menos, nosotros poder indicar o hacer trabajar con terapia física para que la condición de este paciente pues mejore, ¿sí? Muchas gracias por su atención y bueno, queda atento a sus preguntas. Licenciado, ¿cómo está? Muchas gracias por su exposición. Y precisamente en relación a ella tenemos 3 preguntas. La primera es, ¿qué equipos en el mercado miden en minutos 50 kilohertz? A ver. Mayormente son los que tienen 8 puntos de contacto, ¿sí? Como voy a ver, ponerlo aquí en la foto. Son los que tienen 8 puntos de contacto. Sin embargo, tenemos que preguntarle al proveedor, al fabricante, si este pues cuenta con un análisis multifrecuencia, ¿sí? Por ejemplo, el más conocido y el más económico es el primero que vemos ahí, ¿sí? Que solo tiene 2 puntos de contacto, que son en las manos. Tenemos otros equipos que son básculas que son de pie, que tienen 4 puntos de contacto, y la bioimpedancia que manejamos en el hospital, que es un InBody C10, que tiene 8 puntos de contacto donde colocar los electrodos, ¿no? Pero lo más importante es que vayamos a adquirir sea multifrecuencia, puesto que como lo hemos visto, la multifrecuencia celular y esto nos va a dar un análisis más preciso y más amplio. Ok, licenciado, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué los llevó a usar la referencia de población alemana? Es americana y alemana. Ahora, ¿qué me llevó a mí a usarla? Es la cantidad de población, tiene una población aproximada de 277 y no contamos con un estudio de análisis de población peruana. Ahora, lo que sí les puedo dar un alcance es que dentro de los pacientes que yo he podido evaluar aquí en el hospital, es que los pacientes que provienen de la sierra y se han dedicado a tener un mayor desgaste y un esfuerzo físico, tienen valores más elevados de ángulo de fase a pesar de la edad, ¿sí? Mayormente con la edad la calidad de la membrana celular va disminuyendo. Sin embargo, en pacientes de la sierra y que han sido agricultores y han estado expuestos a un esfuerzo físico mayor, conservan aún valores de ángulo de fase mayores, ¿no? Al igual que pacientes que se dedican al gimnasio, al deporte, ¿no? Tienen valores de ángulo de fase muchísimo mayor, puesto que su membrana celular está en mejores condiciones. Perfecto, licenciado. Y la última pregunta es, ¿estos estudios también se pueden aplicar a la población en general o los parámetros solo están destinados para pacientes renales? No, el ángulo de fase lo que nos mide es cómo está la integridad de esa membrana celular. Entonces, el ángulo de fase lo podemos llevar
a pacientes, como hemos visto en los estudios en COVID, ¿sí? Podemos verlo a pacientes pretrasplante, que es lo que se ve bien cómo está el estado nutricional, el pronóstico clínico nutricional de ese paciente para que pueda ser trasplantado. A un paciente de cirugía también, si su pronóstico nutricional está venido a menos, tiene un mayor riesgo de mortalidad, de que no pueda resistir la cirugía, ¿no? Entonces, es muy buen indicador el ángulo de fase, así como de pronóstico clínico y también de riesgo de mortalidad, ¿no? Puede aplicarse a diferentes tipos de pacientes. Mayormente ahorita lo que vemos en el hospital son pacientes de cirugía, de trasplante, pacientes post-COVID y también pacientes en nefrología, ¿no? Con enfermedad renal. Ok, licenciado, muchísimas gracias por su exposición del día de hoy.